Bien chicos, buenas tardes, espero que estén bien, bienvenidos a esta clase de Machine Learning y comienzo mostrándoles que ya estoy por fin configurando la plataforma de un lago virtual. Eso sí, me confundí del curso ya que tengo dos que tengo que estar actualizando, pero la visualización va a ser la misma. Aquí van a tener la bienvenida, los horarios de las clases, los links importantes en este caso y van a estar las fechas de los proyectos y aquí abajo van a estar en pestañas cada uno de los temas que vayamos viendo y el avance por cada una de las semanas. En este caso tenemos semana uno en adelante, pero vamos a ir avanzando en las semanas que tenemos. Los videos, para que ya lo sepan, ya están subidos a la plataforma, o sea, a YouTube. Solamente tengo que ordenarlos para poder dejarlos acá, así que espero que entre hoy y mañana ya esté todo listo. Así que eso para que ustedes los puedan tener en cuenta y si necesitan algún material, igual lo vamos a poder compartir. Bien, de todas formas ya está el GitHub y está el canal de YouTube para poder verlo. Bien, el día de hoy vamos a ya pasar un poquitito eh, lo que era regresión y lo que era clasificación. Y hoy día vamos a ver un poquitito en profundidad qué es lo que es el problema del overfitting, ¿ya? Esto es un problema clásico que no tiene una solución única. Hay varios intentos que se han expresado. Hoy día vamos a ver uno de las propuestas, que es una de las más simples, que es una intuición que se está realizando sobre esta muestra. Pero existen otros modelos nuevos, incluso eh, algoritmos de aprendizaje automático que funcionan sobre otro algoritmo de aprendizaje automático para que estos problemas no sucedan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el overfitting? Overfitting es un problema que se da en cualquier algoritmo de Machine Learning en donde nosotros vamos a tener este tipo de problema. Comencemos con un problema en donde tenemos que clasificar, por ejemplo, y tenemos que clasificar en este caso utilizando la operación de función de sigmoid. Y nosotros, esa va a ser nuestra hipótesis. Eso quiere decir que esto es una línea, ¿ya? Es una clasificación, pero al final de cuentas es un modelo lineal. Entonces lo que podemos hacer es que si nosotros vemos este comportamiento, ¿cuál vendría siendo la línea? ¿Dónde estaría? ¿Alguna recomendación? ¿Sí? ¿No? Bien, esta línea debería pasar más o menos en el centro de estas dos conjuntos. Es una línea, por lo tanto aquí vamos a ver un punto donde vamos a tener una de las raíces y el otro punto donde va a tener el otro de las raíces para poder generar esta línea que va a ser nuestro límite de decisión. Por lo tanto, en este caso vamos a tener hacia acá la clase que va a marcar en este caso las X y vamos a tener algunos puntos que van a estar mal clasificados, como van a ser estos. Y hacia el otro lado van a estar los casos donde van a estar estos círculos y vamos a tener casos donde van a estar mal clasificados, como son esto, incluso este, S y S. Entonces no todos los modelos son perfectos. Para poder mejorar esto, generalmente se buscan mejoras alternativas. En este caso podemos ver que está tratando de inculcar un modelo mucho más complicado que está basado ya en, en un polígono. Entonces podemos ver que, por ejemplo, esto va a ser más o menos de este estilo. Quizá vamos a tener algo con esta forma, ¿ya? Ahí no con esta curva, sino bien redondito. Esto podría funcionar si es que pensamos que hacia afuera van a estar solamente los que están con X, y eso sí, se cumple, esta clase está bien representada, pero los que están hacia adentro, hacia este espacio, deberían ser solamente los círculos. Pero tenemos de nuevo dos problemas que son este y este. Entonces esto ya nos podría pensar de que esto quizás no es del todo bueno, ¿ya?
Entonces esta representación no es la mejor. Y pensando en eso, existe un caso en donde podemos expandir nuestro polígono mucho más allá y tratemos de poder profundizar ya haciendo una curva en donde sí estén todos integrados perfectamente entrenados. Los modelos que nosotros encontremos sean tal cual como nosotros pensamos que deberían ser y nos permitan dar con todos los datos. Ya. Y así. Eso quiere decir que hacia adentro o hacia abajo van a estar todos los con X y hacia arriba todos los círculos. El problema de esto es que si yo agrego un nuevo dato, por ejemplo, en este caso, si agrego un círculo acá, que perfectamente puede haber un círculo entre medio, esto va a ser clasificado como si fuera una X. Y si yo tengo una X acá, esto va a ser clasificado como si fuera un círculo. Entonces estos son problemas que se nos van a dar y a esto se le va a llamar el overfitting, o sea, el sobreajuste de los modelos. ¿Cómo nosotros podemos hacer que lo- los datos que nosotros le entregamos de entrenamiento sean tan precisos o el modelo se ajuste tanto a estos datos de entrenamiento que no exista margen para poder mejorar en la generalización, o sea, tener mejores datos, o sea, mejores predicciones cuando nosotros le entregamos nuevos datos. Entonces, vamos a tener tres nombres. Primero, esto va a ser una clasificación normal. Esto vendría siendo el comportamiento lo más normal posible. Aquí vendríamos teniendo lo que se va a llamar una eh, que está un ajuste holgado, que en inglés vendría siendo ah, ¿cómo era? No era overfitting. Ya pero no me acuerdo cómo era la palabra. Y en este caso es el sobreajuste, que en este caso vendría siendo el overfitting. ¿Ya? Esto quiere decir que aquí nosotros tenemos, esto no es un problema de los datos en sí, es un problema del algoritmo, de cómo nosotros estamos trabajando con el algoritmo. Entonces aquí podemos ver que existe, en este caso, un, eh, un eh, bias, un sesgo. Tenemos un sesgo bajo porque estamos aceptando bastante nuevos datos. Aquí pondríamos tener que es un sesgo medio, aquí porque tenemos algunos datos que estamos tolerando, pero no es todo. Y aquí tenemos un sesgo alto. Eso quiere decir que como esto está sobreajustado, nuestra capacidad de decisión y de predecir en el futuro está afectada. Eh, por lo tanto nosotros tenemos este problema cuando nos enfrentamos a nuevos datos. Lucas está, eh, Lucas nos dice, hay grupos. ¿Eso qué quiere mencionar? Bueno, bueno, bueno. Ya era cosa aparte. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, aquí vamos a tener este problema en donde vamos a tener dos puntos donde tenemos que decir. Primero, uno de los puntos para resolver esto es que tenemos que reducir el número de atributos. ¿Ya? Una de las cosas que nos pasa muy seguido y lo hicimos con algunos de los problemas es que tenemos que encontrar la forma en que podamos escoger algunos de los atributos y no considerarlos todos. Pero el problema es que, y de hecho nos pasó en la clasificación, habían algunos casos en donde quizá era mejor considerar todos los atributos. Quizá era mucho mejor para el tema de la clasificación.
Porque seleccionar entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Seleccionando un conjunto manualmente, como nosotros escogimos en ese caso los que mejor se parecían de los conjuntos, no los probamos todos. Pasó también con el problema del Boston Housing, donde nosotros escogimos los que tenían mayor impacto en la regresión y no escogimos los otros elementos. Y también nosotros podríamos utilizar un modelo de selección que utilizando otro algoritmo de, en este caso no supervisado, para poder mejorar esta parte. ¿Ya? Ahora esto no lo vamos a hacer ahora, pero sí nos vamos a referir al punto anterior. ¿Ya? Cómo nosotros podemos trabajar con un conjunto de datos sin tener este problema. Para poder referirnos a eso, en este caso ya no es un problema del conjunto de datos, es un problema del algoritmo y por lo tanto existe una solución que se llama regularización que tiene que ver con cómo nosotros podemos integrar en nuestros problemas una forma que pueda eh, limitar el impacto de las magnitudes que tienen los parámetros, estos parámetros J que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto no, o sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Que podemos utilizar toda la cantidad de datos que nosotros, o atributos que nosotros quisiéramos utilizar sin necesidad de poder seleccionar o obviar alguno. Y por lo tanto, teniendo mayor cantidad de datos, podemos tener modelos mucho más ajustados, pero al mismo tiempo teniendo una forma matemática que nos permite poder limitar este impacto para que no sea tan notorio al momento de generalizar. Bien, esta regularización al final de cuentas lo único que hace es traer una constante que se define para castigar en este caso a los parámetros, en estos parámetros θ, que se salen de un límite muy establecido. Bien, volvamos a la intuición de esto y veamos qué tal funcionaría. En este caso, nosotros podemos tener, volviendo al tema del Boston Housing, tenemos el precio de las casas y tenemos el tamaño de las casas. Y si tenemos una regresión lineal, vamos a tener una línea más o menos de este estilo, que pase más o menos por el promedio y que sea más o menos ajustada a esto, que tenga, en este caso vamos a ver que van a tener unos errores más o menos considerables porque son mucho más ajustados. No está tan ajustado, ¿ya? En este caso, si nosotros consideramos, en este caso, esta otra solución, vamos a tener que tener una solución más o menos de este estilo, ¿ya? Que para nuestro efecto es bastante más acotado porque nos permite entender y es mucho más representativo. De hecho, el error es mucho menor. Esto, al final de cuentas, cuando nosotros veamos el comportamiento de estos valores θ, vamos a ver acá que por cada uno de los valores de nuestra hipótesis se le agrega uno de estos parámetros, que al final de cuentas es una constante que nosotros añadimos. Bien, estas constantes entonces tenemos que variarlas y nosotros eh, si hacemos en este caso, aplicamos la función de costo, nosotros tendríamos que ir impartiendo esta función de costo, donde consideramos de que aquí también tenemos que ver cuál es el comportamiento de esto y el comportamiento de esto. ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo la forma para poder realizar esto? Es que aquí tenemos este valor, que este valor es de 1000 y este otro de 1000. Entonces estos dos últimos que están acá van a ser penalizados, castigados con este valor y como están multiplicados, el costo de esta función se eleva, ¿ya? A pesar de que en este caso la función original que vendría siendo esta nos vendría quizá un valor muy bajo, quizá dentro de la curva de costo estaríamos muy por acá. En este caso, añadiendo estos valores que son tendientes al infinito, lo que hacen es tirarnos mucho más arriba de este punto, castigando esta penalización, castigando en este caso este modelo. Por lo tanto, cada vez que se ingresen
nuevos valores, en este caso si queremos complejizar más nuestro modelo, más de estos parámetros van a aparecer. Por lo tanto, tenemos que ir limitando el efecto que van a tener estos parámetros dentro de nuestro problema. Para eso, el objetivo final va a ser esto: hacer que los parámetros, en este caso, sean lo más similares a cero, que no se expandan tanto. Y para eso tenemos que tratar de hacer de que esto no se maximice. Entonces, la forma que tenemos para hacer eso es a través de esta fórmula. Que tenemos una fórmula, bueno, aquí para poder entender qué es la regularización y esta es una penalización. En final de cuentas es una penalización que se le hace a los parámetros e incluye un nuevo valor que va a ser el ratio de penalización o simplemente la constante de penalización. Entonces, si tenemos una hipótesis, la idea es lograr una hipótesis más simple, más sencilla y compensa el sobreajuste. La idea es que cada vez que el modelo trate de sobreajustarse, la regularización lo trate de desviar de ese punto, de esa forma de trabajo. En el ejemplo del Boston Housing, por ejemplo, que tenemos 13 atributos y nosotros escogimos uno para hacer la regresión, ahora podemos utilizar los 13 valores y podemos trabajar entonces eh, con este conjunto de parámetros que van a ser entre los parámetros 0 y n, que van a ser todos los que pueden trabajar acá, y vamos a tener entonces esta fórmula, que va a ser en este caso la función de costo, tal cual como la teníamos ahora, que se mantiene, pero le agregamos esta parte, que es una segunda sumatoria. Esta segunda sumatoria lo que hace es añadir este valor, que es el símbolo, el parámetro de regularización, como ya mencionábamos, que la idea es que sea lo suficientemente alto para que cada vez que se multiplique por la cantidad de los parámetros del modelo, y de hecho los parámetros del modelo están al cuadrado, o sea, ya son grandes, esto se dispare, sea lo más alto posible, esperando que cada vez que se ejecute hacia adelante, mientras más altos sean descartados, quedando los que son más bajos, ¿ya? Entonces esto permite que el modelo se ajuste adecuadamente, ¿ya? Que minimiza los parámetros, es un valor de penalización. O sea, si es demasiado grande, entonces el modelo no se ajustará, porque esto trata de poder mitigar ese efecto. ¿Cómo funciona esto? Voy a ir acá. Ya, antes de eso quizás es mejor pasar acá. Vamos a hacer ejercicio aquí, ya que teníamos esta parte. Si nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, en este caso, un modelo que puede estar sobreajustado, que podría ser de este estilo, donde nosotros tenemos estos valores y pasamos exactamente por donde pasan los datos, podríamos seguir hacia adelante de esa manera. El problema era que si nosotros tenemos datos más o menos acá, que por la forma podrían ser, si nos damos cuenta, como están tan sobreajustados estos datos, nos damos cuenta que el error es mucho más grande que los anteriores. ¿Ya? Ese es un problema. Entonces, con esta medida de regularización de estos campos, que viene siendo en este caso eh, el lambda por la cantidad, perdón, ahí, esto es así, ¿no? Em, con j igual 0 hasta n, y aquí tenemos la cantidad de j al cuadrado, la cantidad de parámetros al cuadrado. Entonces aquí tenemos todo esto, que por cada uno de estos parámetros, en este caso los parámetros más grandes, se van a tratar de encoger. Para eso, al final de cuentas, nuestro modelo ya no va a ser tan sobreajustado como de esta manera, sino que quizá sea bastante más leve, tratando de buscar los mejores puntos de contacto sin necesidad de sobreajustar. ¿Ya? Esto nos permite entonces tener un mejor modelo. Esa es la idea de esta parte. Bien, ¿cómo funciona esto en la
en el descenso del gradiente, simplemente se le aplica en este caso, se separa en este caso el parámetro cero, solamente porque este parámetro cero, si mal no recuerdan, es un parámetro de sesgo, y los siguientes parámetros se van incluyendo en eh, se le va incluyendo este parámetro de castigo, de penalización, por cada uno de los parámetros hasta convergir. Por lo tanto, este cambio al final de cuentas no cambia tanto en el algoritmo, lo único que se le agrega es esta suma que se le aporta dentro de este trabajo. Y al final de cuentas vamos a tener este conjunto donde vamos a tener que buscar en este caso estos modelos lo más eh, menores a uno posible. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es esta forma que tiene este modelo, este es un problema ya un poco eh, de la forma que tiene internamente los algoritmos, y es que en este caso X, que es el conjunto de todos los atributos de una entrada, tenemos acá, en este caso, tenemos desde x0 hasta, en este caso, xn, que es un vector, y por eso al momento de estar traspuesto, esto quedaría como xt igual a x0 hasta xn. Esa es la única función que tiene esto. Y en este caso, esto que está acá, que es i, vendrían siendo las salidas, y las salidas sí son en este caso las salidas correspondientes de x hasta in. Entonces, para poder multiplicar el caso anterior, se necesita en este caso, esta matriz de identidad que está modificada porque acá se le agrega el 0 y no el 1, y esto está rodeado por ceros por todos lados, 0, 0, 0, 0 por todos lados, y se le multiplica por este valor nuevamente de penalización, el valor de penalización que está definido. Por lo tanto, al momento de completar este trabajo, nosotros vamos a poder trabajar con todos estos vectores. Por eso tiene esta forma tan vectorial. Pero es solamente por esa formulación que se tiene que trabajar de esa manera. Entonces aquí lo importante es la diagonal principal, que nos va a permitir generar esta función matemática. Si seguimos adelante, bueno, creo que lo último ya es ver lo de redes neuronales, así que lo importante de esto, de la regularización, sé que esto es como harto de matemática y no vamos a profundizar en eso, pero sí lo importante de esto es que quede claro de que existe un parámetro de penalización al que nosotros en los algoritmos también vamos a tener la posibilidad de customizar. Entonces nosotros podemos agregar un parámetro mucho más alto o uno mucho más bajo. Y esto, a pesar de que estamos recién en regresión y en clasificación, tiene injerencia incluso hasta en modelos de deep learning. Así que eso hasta el momento. Bien, no sé si quedan dudas, algo que quieran mencionar hasta ahora. Sí, no, queda claro, no queda claro. ¿Tiene sentido, no tiene sentido? Cuático. Bien. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente parte que van a ser las redes neuronales. Vamos a hacer una introducción a las redes neuronales y eh, para que la próxima clase ya podamos estar trabajando en el código. Bien, entonces, ¿qué son las redes neuronales? Primero vamos a partir con un problema clásico, ya que estamos trabajando con regresión y con clasificación. El problema acá, y si volvemos al tema del Boston Housing, es que nuestros modelos, en algunos casos, si queremos clasificar, por ejemplo, podemos tener casos en donde ya esto puede ser tan complicado, sigue siendo una regresión logística, pero nuestra hipótesis puede ser tan complicada, con tantos parámetros,
que quizás esto ya sea muy difícil poder procesarlo. De hecho, acá, si nosotros queremos como ajustarlo lo más posible, quizás no encontremos una forma lo más adecuada para poder trabajar. Y como acá tenemos dos conjuntos, yo no sé hasta dónde se extiende esto. Quizás esto nosotros podemos cerrarlo así y eso ya no es lineal. Entonces tendríamos un problema que se llama no lineal. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos separar conjuntos que realmente no están linealmente separados? Nosotros entonces, como ya les comentaba, podemos complejizar nuestra hipótesis lo más posible con polígonos cada vez más complejos, incorporando cada uno de los atributos, por ejemplo, hasta 100 atributos. El problema es que esto hace que el algoritmo sea muy pesado en cómputo. Por lo tanto, cada vez que nosotros agregamos más cómputo, vamos a tener un orden de cuadrado, es decir, que al tener, por ejemplo, 100 parámetros, nosotros vamos a tener que multiplicar 100 al cuadrado partido 2, es decir, que vamos a tener 5000 atributos, o sea, 5000 de estos parámetros teta, que vamos a tener que trabajar. Y eso entenderán que llevarlo a trabajar con un algoritmo de descenso del gradiente va a ser muy complicado. Entonces esto ya es muy complicado. Si nosotros queremos llegar, por ejemplo, si aquí estamos recién al cuadrado, si queremos llegar a una hipótesis cúbica, cualquiera de sus formas en hipótesis cúbica, esto quiere decir que al final de cuentas nosotros tendríamos de orden n cúbico, es decir, que sería n cúbico partido 3. Entonces, con 100 atributos, nosotros tendríamos 300.000 atributos, aquí es parámetro en realidad, 300.000 de estos parámetros que tendríamos que optimizar lo más posible para tener una buena hipótesis. Por lo tanto, esto en la lógica de estos problemas se nos escapa de las manos. En espacio, en tiempo de cómputo, en calidad de la representación, porque obviamente como estamos integrando todo esto, cada vez que nosotros creamos nuevos modelos, va a ser mucho más complicado seguir la forma que queramos trabajar. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que justamente en la vida real los problemas no son lineales. Lo más probable es que los problemas sean no lineales y que tengamos que complejizar cada vez esta hipótesis. Para ello, existen formas para poder incorporar eh, nuevos problemas, o sea, nuevas soluciones mucho más pequeñas y mucho más sofisticadas que nos permiten trabajar con esta no linealidad. Vamos a un siguiente ejemplo. Pensemos que queremos hacer un reconocimiento de imágenes y que queremos reconocer, por ejemplo, este auto. Pero el problema de este tipo de trabajo es que si nosotros lo miramos un poquitito más de cerca, cada uno de estos puntos, cualquiera de los puntos del auto, es eh, es un conjunto, en este caso una matriz, de la representación de escala de grises, en este caso, de lo que es la imagen. Entonces aquí tenemos entre 0 y 256 cuál es cuál es el tono del gris que estamos considerando. Por lo tanto, si nosotros queremos ver eso, cada píxel es una de estas representaciones para que se puedan mostrar luego en pantalla. El problema de esto es que, como ya vimos en el caso anterior, si tenemos tanta información al momento de procesarla con un algoritmo normal, no vamos a ser capaces de llegar a una solución porque no somos capaces de procesar tantos parámetros para esos conjuntos de datos. Porque en este caso, si se dan cuenta, en este caso estamos solamente tomando un punto de esta imagen y esta imagen en sí representa solamente una entrada. Entonces ya es demasiado la carga que podría tener un algoritmo para poder trabajar. Recién entrenar y después poder predecir. Entonces, si quisiéramos llevar a cabo este problema que hoy en día está tan en boga, el tema del computer vision,
nosotros cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, entre autos y entre cosas que no son autos. Y nosotros podríamos diferenciar, por ejemplo, en este caso tener un nuevo auto que no está en la colección con este testing, ¿cómo lo podríamos realizar? Entonces, el problema al cual nosotros nos enfrentamos es un problema no lineal, porque justamente la forma y el conjunto de datos que tenemos en este caso se comportan de esta manera. Si tenemos, por ejemplo, un píxel 1 y un píxel 2, solamente con esos parámetros, y hay muchos más píxeles, nosotros, la pregunta, nosotros podríamos ser capaces, solamente con estos dos píxeles, poder diferenciar entre un auto y este otro auto, ¿seríamos capaces? O poder diferenciar entre una cosa que no es un auto y un delfín. ¿Podríamos diferenciarlo solamente con dos píxeles? La verdad es que no se puede, porque necesitamos mucha más información. Entonces el problema no es un problema de tomar los datos específicos, sino que es considerar toda la información específica de la entrada. Entonces esto se va a ver más o menos de este estilo, que más o menos lo que veíamos hace un rato, solamente con estos dos datos. El problema es que si nosotros tomamos solamente estos datos, así y tratando de hacer una clasificación normal, nosotros tendríamos un algoritmo de aprendizaje que podrían tener, por ejemplo, 50 píxeles por 50 píxeles, una imagen chiquitita, muy pequeña. Deberíamos tener 2500 píxeles en gris, en escala de gris. Y si nosotros multiplicamos los 2500 píxeles, que en este caso vendrían siendo nuestra entrada, por la cantidad de atributos o la cantidad de parámetros que consideraríamos, necesitaríamos una cantidad estratosférica de datos. Creo que eran más de 2 millones de datos que necesitaríamos eh, para optimizar. O sea que demasiado, demasiado grande. Y eso que estamos solamente en escala de grises. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos trabajar con imágenes a color? Eso significaría que por cada píxel nosotros tenemos eh, un vector que tiene tres informaciones, tiene tres datos. Por lo tanto, deberíamos tener 2500 por 3, que son 7500, y nuestro problema, como es exponencial, sería aún peor. Solamente porque nuestro problema de llevar a cabo este estilo de clasificación sería muy, muy denso. Entonces, para poder solucionar estos problemas que son no lineales, nosotros vamos a utilizar algo que se llama redes neuronales. Las redes neuronales vienen desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios, de hecho, vienen incluso antes de los que están acá, a principios del 1900, cuando se comenzaba a poder entender cómo funcionaba la mente. Y recién en el 1943 hubo un primer acercamiento sobre la lógica umbral. Esto no es nada computacional, solamente entendiendo el cerebro, sobre cómo funcionaba el cerebro. En el año 49 se hizo el primer algoritmo básico de aprendizaje. En el año 58 Rosenblatt crea lo que se conoce como el perceptrón multicapa, que fue basado en el estudio de Hebb. Y él creó lo que se llamó el circuito O exclusivo, pero en este caso todo su trabajo fue teórico y funcionaba teóricamente. En el año 65 se crearon ya formalmente lo que se llaman las redes funcionales multicapa, que fue una forma de poder representar lo que hizo Rosenblatt, pero ahora en computadora. El problema es que hasta el año 65 todavía las computadoras no eran tan potentes como para poder trabajar este estilo de fórmula. Y, y ellos pensaban, por cómo trabajaban las redes neuronales, que cada una de las células en realidad era un computador o una máquina individual más pequeña, cosa que para los tiempos era muy difícil poder tener. ¿Ya? Luego en el año 69, en Minsky and Papert, ellos hicieron un libro que fue muy polémico en ese tiempo porque ellos veían el tema de la limitación que había para poder trabajar con redes neuronales por el poder de las computadoras. En este caso, como ya les mencionaba, como ellos querían hacer redes neuronales con computadoras en sí, con máquina, era mucho más complicado poder llevarlo a cabo.
Y al final de cuentas hubo lo que se llamó, dio el paso al primer invierno, o el segundo ya en este caso, invierno de la inteligencia artificial, donde no se investigó mucho de estos temas. En el año 75 se resuelve por primera vez, utilizando las bases que dejó Rosenblatt, el problema de lo exclusivo, siguiendo la técnica de, en este caso, de redes neuronales, del perceptrón multicapa, pero por primera vez programado, no tan solo en a través de los computadores como máquinas, como pequeñas neuronas, sino que en este caso lo hizo completamente en un programa de software. Y en el año 86 ya se comienza a dar el boom de lo que es la programación de redes neuronales con la introducción del paralelismo y los procesos neuronales, que ese fue un libro de Rumelhart y McClellan, y que esto impulsó el trabajo en el desarrollo no tan solo de redes neuronales, sino que todos de los otros tipos de algoritmos de esta línea. ¿Ya? Esto desde el 75 y el libro del 86 dieron la muestra de que sí se podían llevar a cabo eh, programas inteligentes en software y que pudiesen ser utilizados directamente en el mundo real, el problema de producción. ¿Ya? El problema es que había muchas bases, sobre todo en las bases matemáticas, que había mucho problema todavía por solucionar, sobre todo de optimización. Para tener en cuenta el potencial que existe en las redes neuronales, hay que tomar en cuenta algunos trabajos, sobre todo en este trabajo de Metin and Frost del 89, que ellos hicieron un experimento con un animal en donde ellos estimularon ciertas partes del cerebro, en este caso la parte de la corteza que se llama somatosensory, que es la parte del tacto, y la estimularon para que pudiese aprender, en este caso, parte de la visión. Es decir, que la misma sección que estaba especializada para poder entender el movimiento y el tacto, se pudo reentrenar o reutilizar para que pudiese aprender a ver. Esa es una de las cosas como más importantes de este trabajo. Asimismo, en el 92 se replicó este trabajo y ellos trabajaron la corteza que estaba a cargo de escuchar, hicieron el mismo experimento y lo estimularon para que pudiese interpretar señales visuales. Esto a final de cuentas hace de que utilizar redes neuronales sea súper conveniente en términos de la aproximación que queramos trabajar. O sea que podemos reutilizar nuestros modelos. Los modelos de redes neuronales que resulten de esto van a poder ser replicables en problemas a los cuales no fueron solucionados. Y esta experiencia o esta intuición permite que al final de cuentas, si yo, por ejemplo, estoy trabajando, o pensemos el primero que fue el Deep Blue, el programa que le ganó a Gary Kasparov en ajedrez, ese modelo que fue en base a IBM dio pie, con el mismo modelo que se creó para poder jugar ajedrez, se creó lo que hoy se conoce como IBM Watson. ¿Ya? Entonces, un modelo puede ser reentrenado y puede ser mejorado para que pueda dar predicciones sobre otro tema. ¿Ya? Entonces aquí la idea de separarlo entre datos y algoritmos es muy buena, porque al final de cuentas el modelo que queda, el modelo resultante, puede ser, o la arquitectura resultante, porque aquí en red neuronal se habla más de arquitectura, nos permite trabajarlo en otro ambiente a los que no fueron pensados, y eso es muy, muy potente. Algunas cosas también interesantes de esto y del poder de la mente en sí, son estos experimentos que se han creado en los años 90 y en los 2000, en donde vemos que a través de las papilas gustativas de la lengua, que llegan al cerebro en forma de datos,
de señales eléctricas, electroquímicas. Se conectó una cámara con este sensor en la lengua que estimulaba las papilas gustativas y por lo tanto esta persona era capaz de interpretar y ver a través de la cámara utilizando la lengua. ¿Ya? Esto obviamente no es muy práctico, sino las personas, por ejemplo, pensemos que esto lo pudiese implementar las personas ciegas, tendrían que tener conectado esto constantemente a la lengua. Pero esto que fue algo que es de esta manera, permite que hoy en día hayan soluciones que permitan integrar directamente las tecnologías como una cámara directamente estimulando sectores del cerebro, que son cosas que ya se están haciendo, en este caso con la audición. También esto se ha hecho con ecolocalización, con un sonar que está ajustado en un cinturón y que hace rebotar las señales y permite que las personas puedan interpretar ahora con un nuevo sentido, entender dónde están los objetos. Y el tercero, que es un poco más agresivo, es cuando se implantó un tercer ojo en una rana y esta rana pudo recepcionarlo, el cerebro fue capaz de poder interpretar, en este caso, las señales que le daba este tercer ojo. Entonces, las redes neuronales en sí, como toman base de esta biología, también toman el mismo potencial que tienen sobre la reutilización y el potencial de crecer. Pero existen muchos problemas asociados que son, como ya les mencionaba, muchos más matemáticos. De hecho, existe todavía un santo grial y se lo voy a explicar cuando sea. El santo grial de esto, o se llama el problema, se llama... eh, no es de free lunch. Es como el ticket de autobús, algo así. El problema del ticket de autobús. En donde se explica de que las redes neuronales son tan poderosas, pero el problema es que para optimizarlas tú necesitas mucho poder de cómputo. Por lo tanto, hoy en día se utilizan tarjetas gráficas o tarjetas de sensores de tensores para poder trabajarlas. Pero en este problema se dice que existen algunas conexiones que a veces son tan mínimas o nunca se usan que tú puedes obviar esas conexiones entre células, entre neuronas. Y por lo tanto, al final de cuentas, del 100% de parámetros de neuronas que tú utilizaste, podría utilizar solamente un 30% y obtener el mismo resultado. Eso en poder de cómputo obviamente resulta mucho más fácil. El entrenamiento resultaría mucho más rápido y los resultados vendrían siendo exactamente los mismos. Pero todavía no se sabe cómo hacerlo, cómo decidir qué conexiones son mejores que otras antes de realizar un entrenamiento. Bien, ¿de dónde nace esta idea del perceptrón? Es exactamente de la célula, que es la neurona, que tiene la función para poder procesar esta información electroquímica que les comentaba antes. Entonces, la forma que tenemos acá es los dendritos, que vendrían siendo estas pequeñas receptores de señales, que aquí es donde pues, nosotros vamos a interpretar que vienen las entradas X1, X2 hasta Xn. Tendríamos el cuerpo de la célula, en este caso el centro de la neurona, y estos van procesados por una zona que se llama las sillas de mielina y se van a los terminales de axón para mandar las señales a la siguiente neurona y así. Esta unidad o este eslabón es solamente una parte de una seguidilla de, bueno, aquí viene el mismo modelo, pero ahora explicado en esta parte, que esta vendría siendo el modelo básico de un perceptrón normal, en donde nosotros tenemos la entrada de todo el conjunto de esta entrada, todos los atributos, vendrían acá al principio de esta neurona un sector que se llama, ay, ¿cómo esto? Ya no es sumarización. Ya, pero la idea que tiene esto es que nosotros podemos trabajar realizando una suma ponderada, porque al final de cuentas eso es,
se realiza una suma ponderada y luego se le añade a una función que nos permite tener una forma para poder reaccionar a la información recibida. Entonces, por un lado recopilamos la información con esta función de sumatoria ponderada y luego tenemos lo que se llama la función de activación. Esta función de activación nos permite entregar la salida hacia la siguiente neurona. ¿Ya? Aquí se le añade también, aparte de la entrada, un sesgo. Para nuestro caso nosotros vamos a añadir que existe un X0, que vamos a darle este sesgo sobre cuál va a ser el comportamiento de nuestra neurona. Bien, de esta arquitectura existe un montón. Esto es una representación de algunas de ellas en donde podemos ver el comportamiento de lo que se conocen como los modelos clásicos, como el perceptrón que va hacia adelante y los multicapa, la red recurrente, las redes convolucionales como las de acá. Existen un montón de ellas. Están las de Markov, están las de Hopfield, que son comportamientos, a pesar de que esto están full conectadas, es una sola capa, y así. Entonces podemos ver un montón de estos modelos de arquitecturas que nos van a permitir trabajar con las redes neuronales. ¿Ya? ¿Cuál es el comportamiento que tiene esto? Es que, a diferencia de los modelos tradicionales, lo que estamos haciendo acá es que trabajamos con pequeñas soluciones enlazadas unas con otras. Porque al final de cuentas lo que vamos a hacer es que vamos a tener el comportamiento de una célula o de una capa, va a significar que vamos a poder tener el comportamiento de una de estas regresiones que ya hemos hecho. Más pequeña, más concisa, a pesar de que tengamos mucha información. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta capa, significa que en estos problemas vamos a tener este comportamiento como una línea, una regresión o una clasificación lineal. Si tenemos dos capas, vamos a ser capaces de poder seccionar nuestro conjunto de una manera en donde podamos seccionar gran parte del conjunto. Y mientras más capas tenga, nosotros vamos a poder decidir con mejor precisión sectores más importantes de nuestro modelo. Por lo tanto, cada vez que nosotros agregamos más capas o más neuronas, somos capaces de procesar mucha más información y somos capaces de poder percibir mucho más fácil eh, cada una de las formas, cada uno de los patrones que existen dentro de los datos y representarlo en la solución. A pesar de que el programador o quien trabaje con esto no sepa muy bien cuáles son esos patrones, sino que se dan a nivel latente, o sea que son patrones que se ven rara vez. Bien, aquí repetimos el perceptrón real. Y acá ya vamos a trabajar en este caso con nuestro modelo. Como ya habíamos visto, acá tenemos la entrada. En este caso vamos a tener tres entradas. eh, Tal cual nosotros ya conocemos que van a ser esta entrada, X0, X1 hasta Xn. Cada una de ellas entrada a esta neurona. Y vamos a tener en este caso nuestros parámetros que antes llamábamos parámetros teta, ahora generalmente las neuronas se les conocen como parámetros o pesos. Entonces estos también vienen a ser constantes que nosotros tenemos que ir optimizando. Entonces el problema se transforma en un problema de visualización. Ahora cada entrada es una reacción que nosotros percibimos que está ponderada por uno de estos parámetros y nosotros la recuperamos. ¿Ya? Como estos tienen parámetros, hacemos esta suma que veíamos antes, recopilamos la información ponderadamente y luego generamos lo que llamamos la función de activación. Entonces acá vamos a tener esta suma y luego vamos a tener la función de activación para poder obtener nuestra salida. Esta salida va a depender de en qué parte de nuestro sistema, de nuestro modelo, tengamos esta neurona, va a ser una salida parcial, o sea que va a ser la entrada de una siguiente neurona, o va a ser la salida definitiva, que va a ser obviamente lo que nosotros veamos al momento de predecir con este modelo. Aquí tengo que añadir, sí, que existe, como ya veíamos antes, una
nueva línea que también la inculcamos en los otros modelos, que vendría siendo nuestro X0, que está acá. Y esto va a tener un peso cero, que en este caso va a ser esto. A esto se le van a conocer entonces como los biases o los sesgos en español. Sesgos. Entonces cada vez que nosotros veamos esto, significa que nosotros estamos permitiendo que esto sea influenciado de alguna forma. Obviamente estos no son puestos de forma manual, estos son puestos, al igual que todo nuestro problema, estos son optimizados. Y generalmente este X0 se transforma en un uno para que el peso de acá pueda influir en el algoritmo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Sí, no, ya. Entonces, ya llevamos 50 minutos y nos queda... Ya vamos a llegar hasta acá. A ver. Sí, no, no más que eso. Bien, como esto es una sola unidad, a lo que nos enfrentamos nosotros es que esto va a ser una cadena de neuronas que se están uniendo unas con otras. Entonces, en este caso, esta neurona que está acá va a recibir las señales electroquímicas y se las va a entregar, la va a procesar y va a entregar una nueva señal a la siguiente neurona y así, y va creando esta sinapsis neuronal. ¿Ya? Así también en las redes neuronales existe esta sinapsis que se crea a través de estas capas. Entonces cada una de estas capas que están acá, esta va a ser la capa de entrada, que van a ser nuestro conjunto de entrada. Vamos a tener nuestras neuronas, que va a ser nuestra segunda capa o una capa oculta. Y la última capa, que va a ser la capa de salida. Esto tiene, bueno, los nombres que ya le hemos dado. Aquí nosotros siempre vamos a tener una capa de entrada. Vamos a tener siempre una capa de salida y vamos a tener acá un conjunto de capas ocultas. Estos pueden ser 2, 3, 4, 5, todas las cantidades de capas que puedan ser consideradas. Como ya habíamos hablado, acá necesitamos también añadir un X0 que vaya también a cada una de estas neuronas y en cada una de ellas va a tener su propio peso. ¿Ya? Eso es necesario que tengamos en cuenta. Entonces acá vamos a tener un peso eh, un peso cero, peso, vamos a poner 0,1, 0,2 y 0,3 y así cada una de las demás va a ser peso 1,1, peso 1,2, peso 1,3 y así en cada una de las demás. Entonces aquí nosotros vamos a poder entender que cada uno de estos pesos van a ser las conexiones que tenemos que ir optimizando. ¿Cómo nosotros podemos estructurar esto para que podamos trabajarlo de forma matemática mucho más fácil? Y que obviamente, como es fácil matemáticamente, lo vamos a poder trabajar mucho mejor en el computador. Es incorporando esta sección que va a ser la representación de las capas ocultas de forma matemática. Aquí lo que estamos haciendo es añadir una nueva forma de lectura de cada una de las capas que vamos a recibir. En este caso vamos a tener cada una de estas A va a ser una neurona, que va a ser una unidad en la capa I, ¿ya? Perdón, una unidad I en la capa J. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos la neurona 1 en la capa 2, la neurona 2 en la capa 2 y la neurona 3 en la capa 2. ¿Ya? Estos van a recibir cada uno de estos parámetros y obviamente también el parámetro de sesgo. Y en este caso, esta tercera que está acá, ¿cuál vendría siendo? ¿Cómo se llamaría? En la capa 3.
salida. Ya, te escucho cortado, no alcancé a escuchar bien. La capa de salida. Si es la capa de salida, ¿cuál vendría siendo? ¿Cómo se llamaría esta neurona? Con esta nomenclatura. Y Y sería A. ¿Cuál es la cantidad de la neurona? ¿Cuál vendría siendo el identificador de la neurona? Sería la neurona uno en la capa 3. Esa es la idea de este caso, ¿ya? A sub i de la capa J. En este caso, A1 en la capa 3. Y obviamente, como decía el compañero, esto va a ser la capa de salida. ¿Cuál es la representación? Aquí vamos a tener en este caso este conjunto que va a ser una matriz. Este va a ser el conjunto de los pesos de la capa J y la capa J más uno. Entonces estamos hablando de que nosotros, si estamos en la capa, en este caso estamos en la capa 2, vamos a ver, en este caso, vamos a recibir los conjuntos de la capa anterior. Por eso estamos trabajando con la capa, con la matriz teta de la capa 1. ¿Ya? En este caso aquí tenemos cada uno de estos valores. Esto va a ser, eh, en este caso, este valor que está acá está hablando de un valor, vamos a añadirlo acá inmediatamente, que es este. Entonces nos dice que existe un parámetro teta 1, 0 de la capa 1, en este caso vendría siendo este, que es este conjunto en realidad, todo este conjunto. Luego viene la otra matriz, que es la capa, eh, la capa 1, 1 de la capa 1, perdón, el elemento 1, 1 de la capa 1, que vendría siendo este elemento de acá, y el siguiente de acá, y el siguiente de acá. Entonces, al final de cuentas, todo esto lo que está haciendo, ¿ya? Y se dan cuenta que está sumando, es la parte de la sumatoria ponderada. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, de hecho aquí estamos trabajando con la entrada 0, entrada x1, x2 y x3. Entonces, en esta entrada, si nos fijamos en la primera neurona que estamos acá, 1 en la capa 2 está recibiendo este valor, ese valor y ese valor, que vienen de las respectivas capas. Por lo tanto, aquí estamos describiendo cuál vendría siendo esta nueva reacción. En la siguiente vamos a describir exactamente lo mismo para la siguiente neurona, que está acá, cada uno de los pesos que recibe. Y vamos a realizar esta sumatoria. Y la tercera, que obviamente sigue siendo cuál vendría siendo el comportamiento de esta con cada uno de los valores que recibe, con los pesos que están específicos y todo. Al final de cuentas, si describimos la última capa, que es la capa de salida, vendríamos haciendo que vendría siendo la cantidad de respuestas que vendríamos teniendo, y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, que existe también un valor de sesgo, es decir, que acá se le añade un valor de sesgo que va a ser una capa, una neurona cero en la capa 2, que también tiene su propio sesgo y también implica acá. Ese sesgo se le añade aquí y cada una de las demás salidas, o sea, entrada en este caso, que fueron de la neurona anterior, de las capas anteriores. Y así obtenemos en este caso la última neurona, en este caso como es de la capa 3 y es la última capa, vendría siendo nuestra hipótesis. Entonces, el procesamiento de una neurona multicapa, normal, esta es la forma más básica. Nosotros tenemos las entradas que son procesadas no por una sola forma de procesamiento básico, sino que por varias. Y al final de cuentas tenemos una solución más compleja, no lineal y mucho más acotada. Y en tiempos de procesamiento, si se fijan, a pesar de que estos son hartos parámetros, aquí tenemos, en este caso vendrían siendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parámetros más estos 4, 12 más 4, 16, para tener una respuesta. Pero aún así, esta respuesta es mucho más agradable, mucho más fácil de procesar que procesar 5000 o 300.000 parámetros para poder trabajar con un solo modelo. Por lo tanto, este estilo de soluciones es mucho más sofisticada y entrega soluciones mucho más precisas. Por eso la relevancia de las redes neuronales en problemas no lineales. Bien, ¿queda alguna duda sobre esto? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí? ¿No? Bien, ya llevamos una hora, así que vamos a parar por el día de hoy. El día lunes vamos a retomar esto y vamos a seguir completando lo que tenemos pendiente hacia adelante. Vamos a ver unos ejemplos y vamos a construir esto, los primeros modelos y luego vamos a ir al código. ¿Ya? Entonces de acá en adelante vamos a poder ver algunas cosas entretenidas de acá. Bien. Así que eso, chicos. Terminamos de grabar. Despídense de la grabación. Chau. Chau. Chao. Adiós, grabación.